14 años se vayan a España a casarse. Pero bueno, aquí está y lo contamos. No sé cuántos casos habrá, porque vamos, es una auténtica locura, ¿no? Pero bueno. Y después, en los extranjeros, la justificación de la residencia durante los últimos 2 años, acreditación del estado civil para acreditar la libertad de estado civil con la licencia o dispensa necesaria conforme a la ley personal. Será suficiente la certificación de aptitud matrimonial por parte del cónsul o funcionario competente según la ley del país de soltería, del país, soltería, matrimonio anterior con anotación del divorcio o nulidad matrimonial, fallecimiento del cónyuge anterior o dispensa para contraer matrimonio si fuera necesaria conforme a las leyes del país. Toda esta documentación que no sea española debe traducirse por un traductor jurado y legalizarse por el consulado respectivo, que es el que hace esa traducción, el traductor jurado, que tiene un costo. Hasta donde yo sé, casi todos los consulados cobran por la traducción, porque el traductor cobra. Y bueno, pues hay que hacerlo. En el caso de México, pues no tiene ningún problema, porque el idioma oficial es el español, con lo cual es admitido en todos. Pero estos serían los pasos a seguir para el matrimonio, que también se dan. Os recuerdo que en México, que en España, el último censo que yo tengo, que me mandaron hace como, pues fue a primeros de año, realmente en enero, febrero, estaban inscritos 30 y casi 8.000 mexicanos en España. Era el censo que están inscritos. Obviamente la mayor parte, ahí cambia la relación, la mayor parte son como un 80% son mexicanos de origen, y el resto son descendientes, pues hijos que ya han nacido, como tu caso, Elena, o sea, niños que tienen doble nacionalidad, o personas que son hijos de mexicanos ya grandes. Pero curiosamente es a la inversa que aquí. Aquí prácticamente el 80% son españoles descendientes, y el 20% son españoles de origen. Allí prácticamente todos son de origen, porque la mayor parte son de ¿cómo se llama? De estudios. Muchos van a estudiar, a sacar maestrías, en fin, muchos van por estudios. Eso me decía el embajador hace 2 años que estuve con él. La mayor parte también pues son expatriados de empresas que van pues determinado tiempo a trabajar, y bueno, pues eso más o menos serían los datos de un mexicano que se quiera casar mexicana que se quiera casar en España, ¿no? No sé si vosotros conocéis a muchas parejas que han hecho eso contrario, es decir, mexicana que se casa con español en España. No sé si conocéis a muchos o a pocos. Yo sí, pero viviendo allá. Ok, ya viviendo allá, ¿no? Sí. Y bueno, y gente que ha regresado ahora, ¿no? Igual que nosotros, que estuvo viviendo allá y que con motivo de la crisis se regresó. Sí, hay muchos. Sí, ¿no? Pero, Sí, sí. y cada vez pues se regresa más gente. Quiero saludar a Soledad Pingui, que nos está Pingui, que nos está escuchando y dice que está súper emocionada. Te voy a pasar el teléfono para si quieres llamarnos e intervenir directamente, Soledad. Nos encantaría. Llama, Sole. Estamos aquí hablando de estos temas, como son en este caso pues los matrimonios mixtos o mesiñoles, ¿no? Y la verdad, tú fíjate que curiosamente ahora mismo estamos aquí 4 personas que estamos conectadas y hablando en esta tertulia. Elena está casada con mexicano, Jesús está casado con brasileña, Santi está casado con mexicana, y yo estoy casado con mexicana. Si os dais cuenta, la proporción que decía al principio, la mayor parte de los, a mano alzada, la mayor parte de los ciudadanos españoles que aquí vivimos de origen, sí tenemos vínculo familiar, y es un porcentaje más alto. Es decir, estamos pues viviendo casados con mexicano o mexicana, y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Vamos a poner, para que no se nos separe la gente ni se nos divorcien estos matrimonios mexicanos y españoles, esta canción, que dentro de poco probablemente tengamos la sorpresa de que nos acompañen en la radio este dúo musical.
cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pues sí, amigos, probablemente en breve tendremos una entrevista con este maravilloso dúo que, bueno, pues nos ha acompañado tantísimos y tantísimos años y tiene tantísimas y tantísimas canciones que alguna vez hemos tarareado. Seamos jóvenes, mayores, porque el dúo dinámico son como incombustibles. Es una cosa que está ahí en nuestras vidas y gente joven canta sus canciones o las conoce y gente también pues mayor también se las sabe o las hemos cantado alguna vez o las hemos oído alguna vez en nuestra vida. Fíjate que estamos hablando aquí de el matrimonio entre españoles y mexicanos, ¿no? Hemos estado hablando un poco de los temas que hay que hacer, de los registros, de los documentos que se necesita y demás. No hemos hablado del concubinato. Aquí en México, en España se llama pareja de hecho, aquí en México se llama, también se llama pareja de hecho, pero bueno, existe el concubinato. Y también no hemos hablado que se han dado algunos casos también para nuestros rezoyentes que nos estén escuchando y tengan esa duda. También México en algunos estados permite el matrimonio entre español, española y mexicano, mexicano del mismo sexo. Es decir, en México DF concretamente se admiten los matrimonios
por el registro civil de parejas del mismo sexo, y también en Saltillo. Y próximamente se está ampliando, no sé si se ha ampliado ya a más estados, pero en Saltillo, en Coahuila también, no sé si se está ampliando o tenéis el conocimiento de que hay más estados ya que están admitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. No sé si Sí, de hecho ya se estaba autorizando a nivel federal para que en todo el país fuese considerado el matrimonio entre personas del mismo sexo, fuese considerado legal. Inclusive, por ejemplo, en casos donde ya está considerado, por ejemplo, en instituciones a nivel nacional, como puede ser el Seguro Social, si tú presentas un acta de matrimonio entre dos personas del mismo sexo, que sea legal, válida en uno de los estados donde ya está autorizado, el Seguro Social te la hace válida en cualquier estado del país. Por eso se han dado casos de gente que viaja a esos estados, se casan en ese estado, ya regresan a su estado de residencia habitual, y ahí presentan ya las actas de matrimonio tanto ante el Seguro Social como ante el Infonavit y ante otras instituciones de ámbito federal para hacer válido a los derechos que tienen como pareja, como matrimonio. Te digo, no recuerdo, no sé si ya estaba, pero sí estaban viendo el promulgar una ley para que ya eso fuese a nivel nacional y que en cualquier estado de la República personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Sí, hasta donde yo sé, y perdonar, de hecho me ha tocado pues un par de casos que nos hicieron la consulta a la Fundación Casa de España en México, y les ayudamos o les orientamos directamente preguntando a la delegada en aquel momento del Instituto Nacional de Migración, y lo que sí me contestaron en aquel momento, no sé, vuelvo a insistir si ahora se ha ampliado, había dos lugares donde podían contraer matrimonio, que era en México DF y en el estado de Coahuila, en Saltillo. Pero la pregunta era, bueno, si te casas en Saltillo y te vas a vivir a Cancún, donde no se reconoce el matrimonio del mismo sexo, todo lo que estaba diciendo Santi. Y entonces, desde el primer momento, el marco legal de la ley federal, si un estado, porque así lo marca la Constitución, promueve una ley que en ese estado es válido, pero puede afectar a cualquier otro estado, por ejemplo, esto de un matrimonio donde tú te casas en Saltillo y te quieres ir a vivir a otro lado, tienen que reconocerte el derecho. No te puedes casar, pero sí tienes absolutamente todas las prestaciones de un matrimonio normal. Eso sí estaba marcado desde hace tiempo, y así nos lo comentaron y nos lo dijeron la delegada del Instituto Nacional de Migración. Solo una cosa, porque sí está viendo problemas que no está del todo relacionado, pero bueno, está habiendo problemas porque en México es legal, en Baja California y en un estado, no me acuerdo, bueno, arribita de la península de Yucatán, Tabasco puede ser, no me acuerdo, es legal la gestación subrogada, y está habiendo problemas porque ahí no está reconocido el matrimonio homosexual, y cuando vienen homosexuales a tener un hijo mediante la gestación subrogada, no está reconocido como matrimonio, no les dejan sacar al niño. Entonces está viendo, ya hay varios casos, ha habido españoles, ha habido franceses, que están teniendo problemas a la hora de tener un hijo mediante gestación subrogada, que es por no tener reconocido el matrimonio homosexual. Porque en el caso de que si lo tuvieran reconocido, no pasaría nada, ¿no? Es un matrimonio como otro cualquiera y tienen los mismos derechos. Pero al no estar reconocido, ese derecho, por ejemplo, no lo tienen. Aunque yo conozco parejas, tanto de hombres como de mujeres, que son mixtas, es decir, mesiñolas, como decimos, española, que están casados con mexicanos. En ese tema en este caso no lo desconozco, pero sí a nivel legal, pues están totalmente, por lo menos lo que me han comentado, están con todas las prestaciones igual. No sé en este caso ahí donde tú me cuentas si es en Tabasco